Estamos con el libro Aprende a aprender y dentro de la sección Ahora te toca a ti. Así que vamos a plantear el ejercicio de hoy. Me voy un poquito de orden, ya sé que vamos por los primeros ejercicios, pero quería saltar al ejercicio 12 porque lo voy a relacionar con el tema de atención y con la organización de las sesiones de estudio. No os cuento más, de momento leemos juntos y vamos viendo qué surge. Ejercicio 12. Lee las siguientes palabras en la manera en que lees habitualmente, sin ningún esfuerzo especial. Móvil, ordenador, libro, Paco, ser, puzzle, televisión, rejas, puerta, planta, frigorífico, microondas, cama, árbol, terraza, guardería, silla, ser, mesa, estar, tortilla, extraterrestre, Santa Claus, reloj, silla, ser, folio, zumo, Pepe, silla, eructo, espejo, examen. Ahora, como sabes que te estoy vigilando, vamos a cerrar el libro y tú deja de mirar el vídeo sin protestar y escribe las palabras que recuerdes de toda esta lista que hemos visto. Aprovecha para el vídeo y ponte a hacer el ejercicio. De momento, nosotros seguimos con nuestro razonamiento. ¿Por qué quería que hicieses este listado de palabras? Ahora lo vas a entender. ¿Qué tal se te dio la cosa? ¿Cuántas palabras recordaste? Sé que había algunas que estaban repes, lo he hecho a propósito. Te doy datos para que compruebes qué ha pasado con tu ejercicio. ¿Por qué habremos recordado unas palabras y no las otras? Por favor, de verdad, haz el ejercicio. Si no lo has hecho, para el vídeo ahora mismo y luego sigues viendo lo que queda. ¿De acuerdo? Confío en vosotros. Vamos a ver las conclusiones de este ejercicio. 1. Recordamos las cosas que están justo al principio del periodo de aprendizaje, así que probablemente las 3 o 4 primeras palabras de la lista, me refiero, las hayas incluido en tu lista. Segundo, también recordamos los detalles cercanos al final de la sesión de estudio, ¿vale? Nuestra mini sesión ha sido ese mini listado de ejercicios, ¿no? Apostaría a que te has acordado de eructo, espejo y examen, que eran las últimas palabras. Lo vemos aquí, eructo, espejo, examen. Tercero, recordamos las cosas que repetimos. Seguro que te has percatado de las palabras silla, ser, que se repetía 3 veces, como palabras repetidas. Seguro que eso ha hecho que las escribieses en tu lista. Cuarto, recordamos las cosas que nos llaman la atención o destacan. Me imagino que habrás pensado en Paco, Pepe y Santa Claus. Y por último, recordamos cosas que se relacionan entre ellas. Si te ha venido a la mente la palabra frigorífico, seguro que con ella te has acordado de que también había un microondas, o con el verbo ser te ha venido también el verbo estar. Bueno, ¿y por qué quería comentar estos detalles sobre la memoria? Porque si naturalmente prestamos mayor atención y por tanto memorizamos mejor aquello que se nos presenta al principio y al final de la sesión de estudio, en lugar de hacer sesiones largas de, por ejemplo, 2 horas, nos va a rentar mucho más dividir el tiempo que estudiamos en pequeñas partes para aprovechar los beneficios del principio y el final de cada una de esas partes. Mirad, para explicaros esto me voy mejor al esquemita en grande. ¿Qué quiero decir con lo de dividir la sesión de estudio en pequeñas partes? Imaginad que tenemos 2 horas por delante para estudiar. Podríamos hacer esto. Os enseño. Esto es del libro I Am Gifted, So Are You, de Adam Q. Y mirad, aquí Adam nos pone el esquema de, vale, hacemos una sesión de estudio de 2 horas. Pues aquí sería el porcentaje de información recordada y esta línea hace referencia al tiempo. Y lo que quiere representar esta imagen es que recordaríais mucho más lo que estudiáis al principio de esas 2 horas y lo que estudiáis cerca del final de la sesión de estudio al final de esas 2 horas. ¿Por qué vamos a prescindir de beneficiarnos de ese truco cuando lo que podemos hacer es dividir esas 2 horas en periodos de 25 minutos, que es lo que tenéis aquí? Y entonces cada periodo de 25 minutos tendría su inicio de periodo y su final de periodo. Periodos en los que sabemos que esa información la vamos a recordar mejor. Segundo periodo, punto 3, punto 4, puntos álgidos, inicio y final de periodo, en que recordaremos esa información. Y así con el tercer periodo y con el cuarto.
25 minutos de estudio, por tanto, 5 minuticos de descanso. 25 de estudio, 5 de descanso. 5 de minutos de estudio, 5 de descanso. Esto ya lo conocíamos, porque además vimos que en esos periodos de descanso es donde nos centramos en los vídeos. Se estaba activando un modo diferente de funcionamiento cerebral que era el modo difuso. Yo os decía, pues en esos 25 minutos hemos estudiado, en 5 minutillos aprovecho, bebo un poquito de agua, hago algún estiramiento, simplemente cambio los materiales que voy a utilizar para la siguiente asignatura, es decir, actividades que no nos distraigan mucho de la actividad foco, que es mi sesión de estudio. Es decir, no me voy a poner a mirar el móvil, ni me voy a poner a ver vídeos de TikTok, porque son actividades que me van a enganchar y seguro que estaré más de 5 minutos de descanso. Entonces, ahora, quería destacar con esta organización de la sesión de estudio que no solo os beneficiáis de difusear en los periodos difusos, sino que en vuestro periodo de estudio estáis aprovechando periodos de picos de atención y periodos pico en cuanto a la rememoración de información. ¿Vale? Tendréis 8 momentos pico de aprovechamiento de ese recall, de esa recuperación de información, de ese recuerdo, frente a 2 periodos pico que tendríais si hicierais esas 2 horas seguidas. Y bueno, siempre me preguntáis, ¿y si tengo que empalmar otra sesión de estudio? Porque con 2 horas no es suficiente. Aquí efectivamente sí meteríamos un descanso más largo, unos 30 minutillos, donde ya sí podéis hacer algún tipo de actividad, pues salgo un ratito a la calle, voy a pasear al perro, hago algún recado corto, ¿bien? Ese descanso más largo, como os decía, y ya volveríamos a repetir este esquema de sesión de estudio. Quería daros algún datillo más interesante, y es el siguiente. Los estudios muestran que si las revisiones de los materiales estos que estamos estudiando no la hacéis en las próximas 24 horas del estudio inicial, el 80% de aquello que hemos aprendido será olvidado. Y aquí voy con una frase que os suelo decir y es, no tanto estudiamos en casa como recordamos lo que hemos hecho en clase. Otro esquema. ¿A qué me refiero con recordar lo que hemos hecho en clase? Ejemplo, si vosotros tenéis 25 horas de clase a la semana entre todas las asignaturas, mínimo yo os diría que por la tarde cuando llegáis a casa, porque insisto, el curso empieza el primer día de clase, es decir, cualquier día de los que vais al cole, o al instituto o a la universidad, por la tarde hago una revisión de aquello que he dado por la mañana. Y si lo hago en ese mismo día y he prestado atención en clase y he tomado mis propios apuntes, 25 horas de clase perfectamente yo me las puedo revisar en 12 horas de estudio a lo largo de la semana, ¿vale? Entonces, pues 2 horitas y pico al día y en 12 horas de estudio yo me dedicaría a revisar los apuntes que toma en clase, subrayar aquellas partes que me parezcan interesantes, hacer esquemas o bien coger las palabras clave en los márgenes de esos apuntes y convertirlas en mapas mentales. Pues fijaos el detalle, otro dato que da Adam Q. Por cada hora de estudio de estas que yo ya he hecho, es decir, yo hice un primer esfuerzo inicial de ir a clase, por eso os animo siempre a que nunca faltéis a las clases, ¿vale? El paseo facilitador de vuestro profesor es fundamental, os va a dar lo importante, os lo va a dar organizado. Entonces, no olvidéis la información que os da el profe. Si la repasáis esas mismas tardes, ¿vale? Cada clase en su propia tarde, recordaréis el 80% de la información. O lo que es lo mismo, es que si la dejáis hasta el día siguiente, simplemente con un día ya perdéis el 80% de la información que en principio estaba ahí. Es decir, solo tenéis que recordarla por la tarde y organizarla un poquito. Y con ese esfuerzo que hacéis día a día, al final, por cada hora de estudio que habéis dedicado, repasar esa información que ya está procesada os va a llevar 5 minutos. Entonces, fijaos, esas 12 horas de una semana multiplicadas por 5 minutos de repaso que me lleva cada hora perfectamente trabajada, supondría que con un repaso de 60 minutos en el fin de semana seríais capaces de haber hecho un segundo repaso de la información que visteis en clase, en 60 minutos. Y a partir de ahí, cada repaso de los que hagáis, que van con la cadencia, un ejemplo de cadencia es la que yo os di, de en el primer día repaso la información por la tarde, antes de dormir, luego el tercer día si queréis, a la semana, a los 15 días, es una propuesta mía para pasar los datos en la memoria a largo plazo, ¿vale? 15 días decíamos y luego cada mes antes del examen, ¿vale? Hasta que llegue el examen. Bueno, pues cada uno de esos repasos, por cada hora de estudio, supone 5 minutos. Es decir, todas las clases de una semana las repasaríais en 60 minutos en un fin de semana. O sea, fijaos la capacidad de ahorro de tiempo que os da este sistema. Bueno, espero haberos convencido con el tema de ahorro de tiempo. Quería enseñaros también
recordaros el esquema al que me refiero, que es este, está en el capítulo 5 del libro Aprende a aprender, aprendizaje basado en neurociencia. Primer día que manejo una información, sesión de estudio habitual. Es la que os digo, si vosotros habéis estado en clase, nos va a llevar nada y menos procesar esa hora de clase del profesor en la que yo ya estaba atendiendo a tope, me acuerdo prácticamente de todo. Sintetizo un poquito más si puedo mis apuntes, subrayo las partes, completo aquellas palabras que a lo mejor me he dejado sin escribir completas porque no me daba tiempo. Saco las palabras clave al margen, es decir, lo que hagáis habitualmente. Primer día que manejo una información, sesión de estudio habitual. Repaso ese día antes de dormir, me lleva 2-3 minutos. Es como os digo en el vídeo del sueño, en mi periodo de latencia del sueño, ay, ¿qué he visto hoy? Pues venga, en socio he visto esto, y si habéis hecho un mapa mental, rememoráis simplemente las ramas principales, o en los vídeos que he visto hoy de Elena me ha comentado esto y lo demás allá, ¿vale? 2-3 minutos ese repaso de información. Luego un repaso a los 2-3 días, ¿vale? A los 3 días tardaré 2-3 minutos igualmente. Ya os digo que esto es una propuesta personal, porque yo veo que es demasiado tiempo dejar el siguiente repaso hasta la semana. Pero, por ejemplo, la propuesta de Adam Q era dejar ese repaso hasta la semana. Aquí tenéis que poneros vosotros a prueba, analizad vuestra manera de funcionar y optimizar esa serie de repeticiones, las justas, ni más ni menos. Repaso a los 15 días y repaso al mes y a partir de aquí cada mes hasta el examen. Merece la pena organizarse desde el primer día, merece la pena organizar las sesiones de estudio y merece la pena organizar los repasos. La principal diferencia es estudiar cuando llega el examen o repasar cuando llega el examen. Y repito, realmente, si hacéis este proceso como os cuento, voy a clase, presto atención y esa misma tarde rememoro la información, nunca estaré estudiando como tal. Siempre tendré el trabajo hecho. Estaré rememorando lo que me contó el profesor por la mañana. Si dejáis que esa clase pase un día, 2 días, 3 días, perderéis entre el 80 y el 100% de la información. Y entonces, cuando queráis estudiar una clase de 1 hora de un profesor, a vosotros os llevará 3-4 horas. ¿De acuerdo? Bueno, sin más, nos despedimos por hoy. Recordad este esquema, es importante, y probad a organizar vuestras sesiones de estudio de esa manera, 25-5, 25-5. Y quería enseñaros una fotillo antes de irnos, y es la del tomate, la del pomodoro. No la encuentro ahora mismo, pero recordad que nuestro querido pomodoro, nuestro tomate, un reloj de cocina, nos puede ayudar a tener esos periodos de 25-5 controlados. Y simplemente el hecho de tener ese relojito encima de la mesa es un recordatorio de cómo tenéis que organizar vuestras sesiones de estudio. ¿Y por qué queremos un relojito de cocina en lugar de tener el móvil? Porque el móvil es una tentación continua. Así que mejor ese relojito de cocina, con la forma que vosotros queráis. La propuesta es la del pomodoro, el tomate, y tendréis excelentes resultados. Espero que me comentéis los cambios que estáis notando en el apartado de comentarios. Un saludo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo.